¿Te has preguntado alguna vez por qué el gobierno y los partidos de derecha le tienen tanto miedo a los políticos que defienden los intereses del pueblo? No hablo de un miedo común, hablo de una fobia, y no es por cualquier cosa. Intereses transnacionales ocultos hay detrás de este pavor hacia los populistas. En este video conocerás cuáles son algunas definiciones de populismo y también algunos ejemplos de políticos que lo han sido. Y conocerás la razón por la cual las élites políticas y económicas mundiales odian a los populistas. Soy Opinión Anónima y te invito a que te quedes a ver hasta el final este video que de seguro te sorprenderá. Mayores exigencias, muy interconectado, y lo que sí he afirmado es que en este mundo hoy se presentan en distintas partes actores políticos, liderazgos políticos que asumen posiciones populistas y demagógicas, pretendiendo eliminar o destruir lo que se ha construido, lo que ha tomado décadas construir. Antecedido en uso de la palabra, sobre uno de los dilemas que hoy enfrentan las sociedades del mundo: el avance del populismo que pone en riesgo los valores que defiende el liberalismo. Coincido con lo expresado por Luis Robles. Efectivamente, los países de mayor desarrollo, los países que durante el siglo XX alcanzaron condiciones de mayor prosperidad y bienestar para sus sociedades, fue porque finalmente encontraron que en los valores del liberalismo estaban precisamente las estructuras, las condiciones, los pilares que han dado sustento precisamente al desarrollo y prosperidad de varias naciones. Nuevos populismos de izquierda y de derecha, pero todos riesgosos por igual. El siglo XX ya vivió y padeció las consecuencias de individuos que, carentes de entendimiento, responsabilidad y sentido ético, optaron por dividir a sus poblaciones. Las sociedades deben estar alertas frente a quienes se aprovechan de sus miedos y preocupaciones, ante los que siembran odio y rencor con el único fin de cumplir agendas políticas y satisfacer ambiciones personales. El populismo se entiende como aquel que apela al pueblo para construir su poder. El problema es que sea manipulado para que quien lo use consiga aceptación de la población al generar falsas expectativas. Los líderes populistas se presentan como redentores humildes, ya que suelen basar su discurso en la denuncia constante de los males que encarnan las clases privilegiadas y que se encuentran a favor de las grandes mayorías, ya que son la voz del pueblo. Para el populismo absurdo, para este populismo depravado y salvaje de Andrés Manuel López Obrador, los empresarios en México son como los judíos para Hitler, que había que acabarlos, que había que exterminarlos, que había que desaparecerlos. Los inventos que hace Andrés Manuel López Obrador, como decir que extraer petróleo de pozos profundos es como meter un popote, que puede hacer el aeropuerto más barato, que puede hacer no sé qué tantas cosas, solo las pueden creer gente verdaderamente absurda, gente verdaderamente ridícula o que está muy, pero muy poco informada. Gente que no entiende que cualquier cosa que querramos lograr en la vida depende del esfuerzo, de la dedicación, de la constancia en el trabajo correcto. Los seguidores de Morena solo creen en Andrés Manuel López Obrador y ese populismo que llevó a Venezuela al desastre económico, que llevó a Brasil al desastre económico, que llevó a Argentina al desastre económico. Yo nada más le pregunto, ¿qué es mejor para una persona pobre? ¿Una inflación del 2.2% con aumento de los salarios mínimos del 4.2%? ¿O
aumentos de relumbrón e inflaciones del 20% o más, como las que tienen en esas naciones populistas. De personajes es larga. Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Raúl y Fidel Castro en Cuba, Michelle Bachelet en Chile, Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia. Estos personajes, ¿qué tienen en común con Pablo Iglesias y qué les diferencia? Y todavía faltan Daniel Ortega en Nicaragua, Manuel López Obrador en México, Manuel Valdizón en Guatemala, que menos mal y no quedó, etcétera. ¿Qué tienen en común? En el discurso, el dividir a la sociedad con odio y la incongruencia más grande de todas, que es decirle a los que ellos sí consideran pueblo, porque claro, los otros siempre son muy pocos, esa minoría que vamos a sacrificar, pero decirle a la gente, yo te voy a sacar de la pobreza, porque tú eres demasiado tonto, demasiado débil, demasiado inútil para hacerlo por tu cuenta, me necesitas a mí, Mesías. Mientras al mismo tiempo dices, pero los ricos son unos malditos y tener riqueza es de inmorales. Entonces, ese discurso de decirle a la gente, conmigo vas a estar mejor, mientras al mismo tiempo condenas el hecho de tener riqueza, es como fundamental, es un sinónimo en todos ellos y su discurso. Obviamente el odio que hay hacia el individuo, la necesidad que hay de masificar la sociedad en dos grandes colectivos que entonces los tengas a choque, porque recordemos lo que decía Maquiavelo, divide y vencerás. Entonces, primero, antes que nada, sepamos qué es el populismo. El populismo es una tendencia que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Ese es el significado real. Después, dicho término fue usado por los partidarios de derecha para desacreditar y burlarse de aquellos quienes son sus competidores políticos, tachándolos de ilusos, soñadores, comunistas, socialistas, irrealistas, antisistemistas y hasta anarquistas. Tanto ataque y tanto mal uso del término populista ha hecho que este pase de ser positivo a negativo. El candidato populista se caracteriza principalmente por defender al pueblo antes que las corporaciones y élites político-económicas que gobiernan un país. Es por eso que siempre será un personaje polémico. Constantemente es atacado por dichas élites que se encargan de desacreditarlo hasta cambiar la opinión pública de muchos ciudadanos. El populista la mayoría de las veces está en contra del imperialismo, el monopolio, la privatización y la intervención extranjera en su nación. Es por eso que suele ganarse a muchos enemigos muy poderosos durante su gobierno que se encargan de ponerle todos los obstáculos posibles para que no cumpla sus propósitos. Sus principales enemigos son los banqueros, los empresarios poderosos, los países que están bajo el influjo del imperialismo estadounidense, las corporaciones monopolíticas y los grandes propietarios del sector privado, ya que el verdadero populista no suele vender su nación ni darle privilegios a los privados, va en contra de sus principios. Recuerdo cuando el gobierno del PAN calificó a Evo Morales de populista. La intención de dicha crítica era una campaña para desacreditar a López Obrador. Realmente, ya quisiéramos tener a un presidente como Evo Morales en México, que en 10 años de gobierno ha hecho que la economía del pueblo boliviano haya crecido más de 3 veces, es decir, ha aumentado un 300%, cuando en México solo ha aumentado miserablemente 20.7%. Ser populista no necesariamente tiene que ver con ser socialista o comunista. Eso es un engaño, una estrategia para difundir miedo y evitar que la gente vote por los populistas. Para mí ser populista es estar con el pueblo y ver por el pueblo. Es enfrentarse a aquellos que quieren aprovecharse del pueblo. Es ayudar a los pobres y a todos por igual. Lamentablemente hay quienes hacen ver que el populista es aquel que dice que está con el pueblo, pero nunca beneficia al pueblo. En México, principalmente el PRI y el PAN han tachado a Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, como el candidato populista.
cuando Felipe Calderón estaba en el poder, lanzó varios spots en televisión, donde hablaba del populismo criticando a López Obrador de serlo. Este spot lo subí en otro video, y te invito a que lo veas terminando este. La pregunta es, ¿López Obrador es un candidato populista? La respuesta es, si populista significa estar con el pueblo y ver por los intereses del pueblo, entonces sí lo es. López Obrador es populista. Se dice mucho en la televisión que un populista es una amenaza para el sector privado. La respuesta es, si se trata de recuperar algo que pertenecía a la nación y que ilegalmente se privatizó a un privado, entonces un populista sí es una amenaza para el sector privado. Una de las estrategias del PRI y del PAN para atacar a López Obrador rumbo al 2018 será inculcar miedo a la población, planteando que Obrador es un populista. Yo les digo que no hay que asustarse por ese término, ya que es mejor estar con el pueblo que estar en contra del pueblo, como lo hemos visto en los últimos gobiernos del PRI y del PAN. Soy Opinión Anónima, una persona en algún lugar de México a favor de la educación. Si te gustó el video, dale like, comenta y compártelo con tus amigos. Te invito a que me sigas en mi recién hecha página de Facebook, Opinión Anónima Oficial, y a que interactúes conmigo en Facebook. Hasta luego.